La vida está llena de sueños. Tienes que luchar por ellos. Y no olvides nunca. Vive la vida. Y no te limites. Cada setmana una veu. Cada setmana una entrevista. Doncs, como he dicho anteriormente, hoy tenemos con nosotros un gran amigo de este programa, un amigo que siempre está, que siempre vamos siguiendo allá donde vaya, allá donde esté, porque nos gusta y porque nos encanta cómo es y cómo es como persona y como profesional, porque eso es muy importante. Y él es ni más ni menos que Rafa Méndez. Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Madre mía, cada vez que entro aquí en la radio contigo siempre me ponen los pelos de punta porque me hacen unas presentaciones que me hacen recordar cosas bonitas solo. Muchas gracias. De nada. Ya sabes que aquí ya te conocemos tus gustos, que por ejemplo Prince es uno de tus músicos de cabecera, ¿eh? Hombre, Purple Rain, Purple es un Rain. temazo. Vamos, que ese es un temazo que a quien no le llega al alma, algo pasa. Hombre, por favor, esto es un temazo. Aquí, claro, en la China y en todos lados. En todos lados. Oye, Rafa Méndez, aparte de ser un excelente profesional que está en todos lados, nació en Tenerife, coreógrafo, bailarín, conocido sobre todo también al principio pues, por su participación televisiva en Fama Bailar de 4, un programa pues que fue un bombazo, y a lo largo de su trayectoria profesional ha colaborado con Luca Tomasini, Paul Roberts y Kim Gavin. Ha trabajado también como primer bailarín, presentador, coreógrafo en la RAI, como bailarín. Ha protagonizado videoclips y giras mundiales con artistas de la talla, por ejemplo, de Emma Bunton, Jerry Halliwell, Atomic Kitten, Sophie Ellis Blackstone, Holly Valance, Eric Prydz, Patricia Manterola, Tiziano Ferro, bueno, un montón de artistas que ha acompañado a Rafa y, bueno, es un crack allí donde vaya, porque la verdad es que se hace querer y nosotros, pues, no podíamos ser menos, lo queremos un montón. Y para empezar, pues ahora lo tenemos estrenando programa. Y no es ningún otro, atención, que un programazo que se está estrenándose en televisión española, y no es ningún otro que The Dancer. Sí, bienvenidos a The Dancer. Pasad. Bailarines de todo el país se preparan para la prueba más importante de sus vidas. Y todo empieza aquí, en el estudio de The Dancer. Detrás del gran espejo del estudio se encuentra el público. ¿Podrán los bailarines ganarse al 75% de la audiencia y abrir el espejo? 3 grandes figuras del panorama del baile en nuestro país serán los capitanes de The Dancer. En cada programa, uno de los capitanes tendrá un pase directo que enviará a semifinales al bailarín que elija. ¡Soy mi pase directo! El ganador de The Dancer se convertirá en el mejor bailarín de este país y se llevará un premio de 25.000 euros. ¿Quiénes conseguirán abrir el espejo? ¿Tiene rollo o no tiene rollo? Un programa guapo, ¿eh, Rafa? Pues sí, primero gracias por tus palabras, como siempre, repito. No, hombre, no. Y me repetiré. Que sí, un programa fresco. Fíjate que hablabas de Fama y de Dancer, me recuerda cuando lo he tenido que hacer y cuando hemos grabado, siempre había una reminiscencia y algo muy de Fama, y es porque es fresco, claro, porque es muy actual y porque la ilusión de los concursantes que vienen a participar son tremendas, ¿no? Sin duda. No sé si te vinieron flashes de cuando empezaste en Fama, ¿no? Es quizá un momento especial, ¿no? Sí, por eso mismo, por lo que te decía, porque tiene mucho que ver con Fama, ¿no? Date cuenta que aquí solo son bailarines exclusivamente, eso
también lo tenía fama, y sobre todo la juventud, a pesar de que vienen bailarines de todas las edades, desde 7, 8 años a 60 años, pero que, no sé, tiene esa cosa de frescura, ¿no?, que tenía fama, y eso lo tiene The Dancer. Sin duda. Ya que estamos hablando de fama, nuestros seguidores nos dijeron, oye, ya que está Rafa aquí, ¿por qué no recordáis también un poco Fama? Porque la verdad es que fue un programa que marcó, y nosotros, pues, oye, los deseos de nuestros oyentes, de nuestros seguidores, son órdenes. ¿Qué te parece si recordamos un poquitín de tu paso por Fama? Claro que sí. Venga, a ver si te gusta nada. Un pequeñito recorrido de Fama y Rafa Méndez. Then I went into the studio, got the musicians over, gave them all their parts. And that's how that was created. Same thing with, other songs that I created. Para mí Rafa Es lo más importante que he tenido aquí. creo que aquí dentro es lo más grande que me ha pasado. Sin él, Fama no sería lo mismo. Saca de cada uno de nosotros esa chispa especial que todos tenemos. Te estoy descubriendo, Fátima. Te estoy descubriendo, me encanta descubrirte. A mí me daba mucho respeto y un poquito de miedo. Vas a la clase así, como diciendo, ¿qué va a pasar hoy? People always told me, be careful what you do. Don't go around breaking young girls' hearts. And mother always told me, Si me va a tirar, si no, si me va a llamar mendrugo. Estás estupenda, Mimi. Tienes una cara de un poco de mondrugo. Eres una ñu. Quítate esa caca de coleta. Dice las cosas claras, para bien o para mal, pero es lo bueno de él. Tiene ese punto de ironía y de humor que a veces hace falta aquí dentro. Oye, párate, porque ahí es donde sale el cangrejo. Ahí es donde el cangrejo sale de la roca y sale hacia... Te vas a convertir en la cangreja. Va a ser esto la sirenita. Para mí es un show. ¿Qué modelito llevas hoy? Ibiza con un poco de Benidorm. No, vestuario. Wow, un poco Marbella, un poco Benidorm, un poco USA. Persona muy cercana, que es muy transparente. He aprendido mucho con él, porque yo entré aquí pues rígido y clásico perdido. Saca de ti lo que él quiere. Ha sido el profesor que más me ha cambiado aquí dentro. Si Rafa no estuve aquí en Fama, yo ahora ya me he ya ido. Rafa es amazing. Es increíble. Con todo el cariño, Rafa. Espero que te haya gustado. Sí, muy bonito, qué bonito, gracias. Bueno, qué momentazos. Qué bonito, qué recuerdos. Qué recuerdos. Sí. Bueno, pero los recuerdos son siempre bonitos, positivos y mira, fíjate que con la gran mayoría de ellos, por decir todo, sigo teniendo contacto, pero qué guay. Siempre, Qué guay. Sí. Oye, y ahora pues vamos a poner un toque divertido. ¿Qué te parece? Un toque divertido de cuando, porque aquí en Cataluña ya sabes que te apreciamos mucho y concretamente pues en esa época y bueno, siempre has salido mucho en un programa que se llamaba APM. Sí, en la APM. Y me gustaría recordar un momento que fue muy divertido también, en el momento en que os visitó el Homo APM en uno de los castings de Fama y pasó una cosa como esta. 599, por favor, un paso adelante. ¡Pim, pam! Toma la casito. Para tirarme al cuerpo.
¿Cómo es tu nombre? Antonio Gilipollas Cálculo. ¿Pero tú que vienes aquí a quedarte con nosotros o cómo es el rollo? Sí, con una mica cagada. Con la mica cagada. Está con la mica cagada. ¿Qué vas a bailar? Porque tú de bailar creo que muy poco, ¿no? Lady Gaga. Sí, que intenta relajarte, quita esa cara de ñu que tienes, de caca y de gilipollas. Ven, acércate. Acércate. ¿Sí? Sí. ¿Seguro? Seguro, ¿eh? La recta final es como cuando uno eyacula. Eso me suena un poco. A ver, ¿vas a bailar o quieres que te dé papel y te vas a tu casa? Venga, cabrones, decirme, qué guapo eres. Venga, díganmelo, cabrones. Cabrones. Ponte allí y baila, porque me estás asustando. Para allá no. No, para allá, para allá. Baila, por favor. No hay música. Tiene que empezar la canción, ¿no? No, no. No hay música, baila. Tienes que improvisar. Alejandro. Suficiente, 599. Eres un desastre. A mi gusto estás un poco trastornado. Te tienes que tomar en serio a ti mismo y empezar a tomar clases. Te recomiendo que te lo analices. Suerte, Lady Gaga. Momento divertido que vivimos también aquí. Qué momento. Dios mío, qué personajes. Un poco, sí. Oye, Rafa, volviendo un poco al programa que tenemos ahora pues de estreno en Televisión Española, Sí. ¿qué podremos ver? ¿Qué es lo que podremos ver en este programa? Mira, lo que se puede ver en The Dancer es gente que tiene muchas ganas de bailar, es gente que está pasando una situación como ya sabemos del COVID, que ha tenido que cerrar sus escuelas y que esto es una posibilidad para dar visibilidad de nuevo, como fue en su momento Fama, para que la danza resurja y sobre todo ver la lucha de cada una de estas personas que vienen allí a darlo absolutamente todo, gente muy máquina, muy pepina y que lo que tiene ganas de darlo todo. Y eso es lo que vamos a ver. De todas las edades, la gente en casa va a ver los nuevos estilos de danza que hay, porque hay muchos, hasta yo, fíjate, me he encontrado con estilos de danza que no he conocido. ¿Qué dices? Y ha venido gente, sí, es sorprendente. La mayoría los conozco todos, pero de repente te viene alguien que dice, wow, ¿y esto? Y es una tendencia que está haciendo. The Dancer es tendencia, será algo muy, muy bueno. Y la dinámica del concurso, más o menos, ¿cómo funciona? O sea, ellos Eso es muy fácil. Ellos entran a una escuela, Ujú. entran a una escuela que son entrevistadas, la recepcionista que les saca un poquito de si están nerviosos o no, tal Correcto. cual. Sí, sí. Y luego en este pantallón enorme donde estamos sentados nosotros enfrente con todo el público, porque el público tiene la gran labor de votar, y vemos su historia. Digamos que le conocemos a través de un vídeo con su historia personal y luego de ahí que bailan. Si el 75% del público no vota, que le gusta la actuación, no se abre la pantalla. Entonces puede haber el caso que no se abre la pantalla y simplemente seguirá bailando en una sala de baile. En el momento que se abre, lo que se da cuenta que nos tiene a nosotros, a todo el público, y un plato impresionante lleno de color y que le da la bienvenida para seguir avanzando dentro del programa, ¿no? Qué chulo, qué chulo. Yo creo que es un programa que la verdad es, bueno, ha salido y está ahora mismo en estreno en un momento que es, yo creo que muy especial y complicado para el mundo de la cultura, como tú estabas comentando ahora, ¿no? Precisamente por todo lo que ha sucedido en la pandemia. Para estos artistas, este momento es oro, es importantísimo, es que es un escaparate importante para ellos, ¿no? Exacto, tú lo has dicho muy bien, es un escaparate para las escuelas, porque aquí vienen jefes de escuela, me ha sorprendido porque han venido compañeros Qué bueno. que son profesionales, claro, es que es un programa de baile que viene gente profesional, gente amateur, gente de escuela, pero gente muy buena. Entonces, digamos que vienen para resurgir y sobre todo para dar visibilidad a su profesión, a su escuela o a su arte. Entonces, digamos que tiene mucho de especial de Dancer y el espectador lo va a captar rápido. Y las historias, porque a veces somos un poco reticentes cuando alguien cuenta la historia de su vida en televisión y luego no hacen nada. En este caso, aquí cuentan su historia, pero va acompañado de un talento. Y como digo yo siempre,
y sobre todo en el programa digo que nosotros somos nuestra propia historia y es lo que hace que nuestro arte se duplique y triplique, ¿no? A la hora de bailar o de ejercer lo que nos gusta. Así es, así es. Oye, y yo creo que, bueno, está muy acertado también el tema del espejo, ¿no? Ese espejo en el que, bueno, será el momento en el que el concursante se verá reflejado delante de vosotros, ¿no? Él no sabrá que estará delante de vosotros, ¿no? O sea, él en ese momento... Que él entra, exacto, tú piensas que él o ella o el grupo, lo que sea, quien sea, sí, sí. Aquí viene individual, grupo, de todo, tríos, todo. Se ven en una sala de ensayo, una gran sala de ensayo, y luego si el público no da toda esa votación, el 75, no se abrirá, pero claro, cuando se abre también para ellos es un impacto potente, que yo a veces digo, ¿cómo pueden seguir bailando? Porque la emoción es tal que, claro, tienen que al mismo tiempo seguir bailando, para que no se les olvide la coreografía, o sea, es tremendo, y la sensación, te lo digo, porque yo lo he probado, de estar mirándote en una sala de baile y de repente se abre, ¡pam! Y también la desgracia que no se abra también, es bastante, pues eso, es chungo, pero bueno, esto forma parte también del juego, del rollo, ¿no? Oye, o sea, el espejo se puede o no abrir, ¿no? Exacto. Si el 75% de los casi 500 personas que hay en plató no pasa al 75% porque no les gusta, y créeme que ha sido y está siendo un público bastante estricto, y tengo que decir a favor de ellos que es muy positivo y muy entendido. Si ellos no tocan el botón de su sí, digamos, de su voto, no se abre la pantalla, ¿no? Entonces, y no es una pantalla cualquiera, es un pantallazo. Entonces, bueno, es importante el voto del público. Importantísimo. Y vosotros, pues, estaréis como capitanes, ¿no? Miguel Ángel Muñoz, Lola Índigo, amiga tuya, muy amiga tuya, que ya la conoces de tiempos remotos, a Mimi, y tú, ¿no? O sea, y el papel vuestro será un poco pues nuestro papel es elegir y coger lo mejor. Hay una rivalidad que se ve la rivalidad que tenemos, y cada programa más todavía de tener el mejor equipo para que de ese mejor equipo gane una persona solo, ya sea grupo, individual, pero claro, cada grupo, cada programa tenemos que luchar porque esas personas que se le han abierto la pantalla estén en nuestro equipo. Y bueno, está siendo complicado, es duro, porque tenemos que también pensar en tener lo mejor, ¿no? Y la mecánica del programa la vamos viendo mano a mano que va pasando cada programa, porque cada programa es especial y diferente. Entonces será como un equipo, cada uno será el capitán, ¿no? de su equipo. Entonces durante cada capítulo, digamos, vamos a ver cómo se van escogiendo estos concursantes. Exactamente. Exactamente, hasta llegar a la decisión final, que es un programa donde elegimos con quién. Una vez ya elegido, encima tenemos que sufrir más para quedarnos en la decisión final con quién queremos llegar a la semifinal y final, y de ahí coger cada equipo, quedarnos con muy poquitos para llegar a la semifinal y la final, y de ahí que gane el mejor y que esté en el equipo que sea. Lo importante aquí es que gane el mejor bailarín y el que se lo merezca de verdad, porque yo en mi caso ya siempre digo en todas las entrevistas que ya he ganado y formar parte de un programa así, que sobre todo nuestro canal, que es como Radio Televisión Española Pública, puesto por un programa como este, porque yo estaba cansado, como he dicho en varias ocasiones, de un programa de canto. Qué bien, sí, pero, por favor. Pero estaba como cansado y es bastante como extenuante. Qué bien. Porque yo a veces digo, ¿de dónde sacan tanto cantante? O sea, que va a llegar un momento que no hay más. ¿Qué va? Se va a saturar, ya está saturado todo. O sea, entonces, era muy necesario un programa como La Danza y sobre todo, repito, yo lo veo de canto. Pero ¿por qué no tener la mezcla de bailarines que créeme que hay muchísimo en este país? Y buenísimos, que se tienen que ir del país para poder triunfar. Y luego que el espectador, como en Fama, todo el mundo conectaba porque todo el mundo bailamos más que cantamos, si te pones a mirar. Entonces, es así, sí. Es así, entonces, bueno, contento de que el público conecte. ¿Qué es lo que nos enganchará de The Dancer, Rafa? Yo creo que hay una cosa que en la televisión funciona mucho y que sé que es lo que enganchará, que es la verdad. La verdad de lo que pasa, la verdad de las cosas, y eso es lo que tiene The Dancer. Tiene mucha verdad. En televisión estamos habituados
a vender mucha moto y mucha historia para enredarnos. Y aquí, ¿qué pasa? Que hay mucha verdad cuando hablan y cuando bailan. Claro, ¿qué pasa? Que el talento es importante, pero si va acompañado de una gran historia y de una verdad, que cada verdad tiene su historia, eso es lo que va a enganchar al espectador. Y el programa nos acercará un poco, como hemos dicho, algunas de estas historias más conmovedoras de la danza. Bailarines solos ante el peligro, un camino de sacrificios, como tú ya sabes, historias que seguro animarán a muchos de los espectadores a seguir sus sueños, porque precisamente The Dancer es un poco eso, ¿no? Es un lugar en el que los sueños se pueden cumplir. Sí, incluso lo que tú acabas de decir, que el espectador y yo, que el espectador se va a sentir identificado con muchas historias de ellos porque ellos han sido ellos alguna vez. No sé si me explico. Entonces, correcto, sí. De alguna manera van a conectar porque tiene mucho que ver con lo que la gente va a sentir en casa, ¿no? Oye, y el momento es en el que se abre el espejo y se os ve a vosotros. O sea, supongo que ha habido momentos del palo, la gente claro, no, las emocionada, reacciones de ellos flipando, son brutales, ¿no? Claro, porque al principio sus caras son como de... Lo que pasa es que a mí me preocupa porque digo, Dios mío, se le va a abrir y se va a equivocar, se va a parar... Claro, es que yo sufro por eso también, ¿no? Decir, claro. Hostia, se está abriendo la puerta, yo estoy ahí bailando y me descoloco, o sea... Claro, porque claro, tú te estás viendo en un espejo, pero de repente se abre y ves muchísima gente, 3 jurados, claro. y tú ante el peligro. O sea, créeme que la sensación es dura. Yo creo que para un bailarín es un reto más. O sea, es como que te quitan, es como si te quitaran el espejo y no te puedes ver. O sea, que el espejo para un bailarín, te quedas sin ropa, ¿no? Si el claro, palo exacto, en pelotas, ahí, venga, toma, a la pero palestra. tengo que decir, habrá alguna sorpresa, pero tengo que decir que todos reaccionan, que se crecen más. Entonces, es como decir, wow, y entonces lo conseguí, ¿no? Es como... Entonces bien, ¿no? Entonces mejor. Sí, oye, sí, por sí, favor. Sí, total. De los programas que has hecho, también es uno de estos especiales. Este es... Totalmente. Pero aquí ha pasado una cosa, que yo, cuando me llamaron, fíjate, es algo muy personal. Yo hacía 4 años que no hacía televisión. Yo cuando siempre hago, creo que lo he hablado contigo alguna vez, sí. que cuando no estoy, yo no me gusta estar de forma gratuita, es decir, gratuita no me refiero por la parte económica, sino metafóricamente hablando, no me gusta hacer nada que no tenga que ver conmigo. Cuando yo deseaba volver en televisión, deseaba volver, créeme, con algo de esto. Cuando me llamó Fremantle, Mario Biondos y Natalie, los jefazos de la productora Fremantle, yo flipé. Estaba con mi mamá y me estaban contando y digo, no puede ser. Qué guay. Porque era lo que yo quería, era con el proyecto que yo quería volver. Y es que lo imaginaba así. Sabía que en Londres, porque esto se había hecho ya en UK y en Bélgica, en China, pero yo no lo sabía, no tenía idea. Fíjate, me había llegado algo. Claro, cuando ya dije, no puede ser, y fue como mágico. Ya que pasa, cuando voy allí, el plató es impresionante y encima el primer día me siento en la silla que quería, el director me sienta en la silla que yo quería. Y claro, yo con Miguel Ángel y con Mimi, que como bien dices, la conocía, por favor. tenía miedo de conectar, pero fue empezar el programa, mirarnos, y con Ion Aramendi y también Sandra, las presentadoras, y decir, wow, una conexión brutal, que no suele pasar en los programas. Y yo dije, esto es mágico, o sea, esto es un buen rollazo increíble, o sea, que es que es maravilloso, es maravilloso. Eso es un regalo, vamos. Total, pero ha sido un regalazo total, o sea, y cómo lo estamos pasando, ¿no? Es brutal. Oye, y así que, o sea, te llamaron, ¿no? Y te dijeron, oye, Rafa, tenemos una cosa pensada en la que tú puedes encajar. ¿Qué te parece, no? O sea, tú ya te explicaron y dijiste yo pensaba primero que a lo mejor era para hacer el coreógrafo o para la dirección artística, que también hago, pero claro, me dicen, no, es que te queremos para uno de los capitanes de este programa de danza que funciona así. Cada vez que me iban hablando, pues más me dejaban loco, más me encantaba. Ya el primer jurado que me dijeron, porque yo le dije, bueno, me gustaría saber con quién tengo que estar sentado, porque eso es importante, o sea, es muy importante para uno, ¿no? Y Natalie, de hecho, me dijo, no, sí, me encanta que me preguntes que con quién vas a estar. Entonces me dijeron, el primero que me dijeron fue Mimi. Entonces fue como, no puede ser, ¿sabes? Fue como, cómo es la vida, ¿no? Cómo es cómo pasa todo, ¿no? La rueda, ¿no? Esa vida que te vuelve a hacer encontrar, ¿no? Con la gente. Y de qué manera, y encima en algo tan especial y mágico. The Dancer está siendo mágico
y desde el primer momento hablo contigo como ponen los pelos de punta, porque así ha sido. Entonces, lo hemos disfrutado, lo estamos disfrutando y con eso es lo que me queda. Oye, y también con los presentadores, la verdad es que son la mar de majos. Sí, bueno, Sandra es un descubrimiento, es una tía brutal, con una energía brutal. Ella, como sabes, estaba en Puente Viejo, es actriz y le ofrecieron esto de copresentadora junto a Ion y es una máquina, tiene una frescura brutal y luego Ion es que es una máquina, es un fuera de serie súper enigmático, con una forma de presentar muy, muy irónica y cínica, como me gusta a mí. Es un tío que no sabes por dónde te va a salir. Eso es guapísimo, eso es guay, eso es muy guay. Y eso mola mucho. Creo que Televisión Española haber apostado por un formato así y por gente así. A mí me ha sorprendido gratamente, la verdad, porque no son las mismas caras de siempre. Claro, exacto, ese es el tema. Yo cuando también lo vi dije, joder, qué guay, qué bien, porque dices, basta, o sea, hay mucha por gente. Favor, sí. Hay mucha gente y hay que dar oportunidad. Y que si no también no le damos al espectador cosas, ¿sabes? Tenemos esta cosa, yo creo que y fíjate, tanto, y tiene que ver mucho con la productora al final, que Filmante está trabajando muy bien. Muy bien. Evidentemente, Televisión Española también le ha dado lo que hay, pero ellos lo están haciendo muy bien, arriesgando en formatos y en cosas que molan mucho. Y de tirar de gente que no. También hay un descubrimiento que es la recepcionista, que es una pasada también. O sea, ya lo irán viendo con el ya paso lo veremos, del programa. Ya lo veremos. Sí. Oye, y tú que estás ahora pues viendo también, quizás también algunos inicios, ¿no?, en el programa de algunos artistas, de algunos bailarines, ¿te acuerdas tú un poco de cómo empezó Rafa Méndez en todo esto del mundo de la danza? Pues sí, en muchos de ellos me veo muy reflejado, sobre todo ha venido uno que ya lo veréis, que me ha vuelto loco, que he dicho no puede ser. De hecho, yo buscaba algo así, no puedo hacer spoiler, pero no, por favor. Era como, y esta pregunta está bien que me la hagas porque justo me vi reflejado. The Dancer tiene eso, The Dancer te conecta, The Dancer ha hecho que yo piense en mi vida como fue, ¿no? También te digo una cosa, no sé si yo en mis tiempos de bailarín me hubiera presentado a un concurso. Hay que tener fuerza, ganas, ánimo. Agallas, y te digo una cosa, y ser muy bueno para tener, perdonando la expresión, hablando claro los cojones, lo digo de forma cariñosa, de presentarse y ponerse ahí, es admirable. Bueno. Yo no sé si lo hubiera hecho, no lo sé si lo hubiera hecho, pero sí que me siento identificado y me hace sacar ese yo mío. Y por eso soy un Rafa diferente, que eso es otra cosa que me alegra, que me ha dado de Dancer, ¿no? Me ha dado otra forma de ser y me ha dado mucha verdad por mi parte. Y está muy bien lo del espejo, porque es un poco ese paralelismo de enfrentarte a ti mismo. Exacto. A ti mismo, primero te enfrentas a ti mismo y luego te enfrentas a los demás. Claro, exactamente. Tú lo has dicho bien y el espejo no es esa pantalla gigante que se convierte en la gran pantalla de tu vida y que es el espejo que a los bailarines en nuestro trabajo y donde nos vemos cada día para mejorarnos, al final está ahí de forma metafórica y es una gran realidad, es fuerte, o sea, el espejo no es una materia al uso, sino tiene mucho que ver y es muy bonito lo que acabas de decir y espero que la gente lo entienda también y que lo esté entendiendo, ¿no? Lo que significa ese espejo. Claro, es que hay muchos significados detrás. Exacto. Muy bien buscado, la verdad. O sea que enhorabuena porque es un programa en el que yo creo que se va mucho más allá. O sea, es más allá del concursante, de venga, ahora actúas y tal. Y no. Es un compendio de cosas. Sí, total. Y luego te digo que el bailarín que viene a concursar viene con su trabajo, que son maravillosos, nadie le impone nada, viene con su trabajo, con su vestuario, con su música y luego haciendo lo que tanto aman y encima en un plató maravilloso. O sea, ellos se sienten muy bien y dan todo de ellos y eso es oro, ¿no? Para esto. Eso es importantísimo. Eso es importantísimo. Total. Oye, y uno de los programas que a mí me gustó mucho, que tú has hecho, y que a mí me gustó mucho y que yo creo que se le hubiese de dado más repercusión, fue After Hours.
Pues sí. Déjame, After Hours. déjame poner un pequeño fragmento claro. y comentamos ese programa que a La mí jugada. me gustó muchísimo. Fernando está a todas horas pendiente del teléfono. De día porque se ocupa de atender a todos los clientes de su hotel. Y de noche la cosa cambia. Sus clientes son algo más especiales. Fernando. Hola. ¿Eres tú, no? Muy bien. ¿Cómo estás, Rafa? Encantado. ¿Estás en tu lugar de trabajo? ¿Eres recepcionista? Sí, lo que pasa es que hoy estoy de descanso, pero bueno. ¿Estás descansando ahora? Sí. ¿Me enseñas un poquito el hotel? O? Sí. Venga, vamos. ¿Cuánto llevas aquí? Aquí llevo 6 meses trabajando. ¿Y qué tipo de clientes hay que vienen aquí? Son clientes de ocio. Ajá. No son, hay otros hoteles que he trabajado que son más ejecutivos, pero este es más de ocio. ¿Me estabas hablando del tipo de clientes que son pesados, que ven muchas cosas? O... Bastante pesaditos, sí, porque son clientes que, claro, vienen de ocio, hay algunos que vienen a las tantas de juerga, cuando te toca... Te he unido, hubieron personajes espectaculares, hubieron momentazos televisivos que a mí realmente me atraparon muchísimo y la verdad es que me gustó y la verdad es que a mucha gente le atrapó este programa y me supo mal que un programa como este pues no fuese lo suficientemente reconocido, ¿me entiendes? Bueno, fue reconocido mucho por la audiencia. Sí, por la audiencia sí, claro. Teníamos una audiencia brutal. Sí, Lo que pasa es que, bueno, a mí me perjudicó, y es una cosa también que es bonita hablarlo. Yo lo hablo poco, pero lo hablo con las personas que lo preguntan. A mí me perjudicó mucho el cambio de 4 a medias. Yo estaba en 4 haciendo fama, me dan este caramelo que es After Hours, como con estas historias, porque este chaval que acaba de hablar ahora trabajaba como recepcionista y por la noche hacía de prostituto. Él estaba encantado, muy fuerte. Estaba encantado de hacerlo y de decirlo, y eso es maravilloso porque a veces vivimos en un mundo no de paripé, sino queremos como esconder cosas que son obvias. Esto no existe, esto no existe. Exacto, a mí me gustaba After Hours por eso, Rafa. O sea, tú veías la trastienda de todo. O sea, tú te inmiscuías en la trastienda que muchos sabemos que es real, pero mucha gente que lo quiere esconder y eso está allí. Sí, y es una pena porque eso nos haría sentirnos más libres. Evidentemente, hablando desde el respeto, por supuesto, desde el amor y el cariño, pero es maravilloso cuando uno puede hablar de lo que es, ¿no? Y After Hours tenía esto, tenía mucha verdad. Es que un poco hablando lo de Dancer, es que es así. Pues son programas que yo creo que la televisión tiene que hablar más de verdad. Y After Hours para mí, fíjate que siempre he pensado que no sé si una vuelta o algo similar, pero me encantaría volver con algo así también y hacer un programa porque fue un caramelo. Y fue como brutal. te decía en su momento, a mí me encantaba. Claro, a mí me perjudicó mucho el hecho de que 4 dejara de ser 4 y media se lo cogiera. Tenían a Samantha, tenían a Mercedes Milá. Sí. Era mucho programa de este tipo. Y yo en 4, ellos me adoraban desde la producción, o sea, todos los ejecutivos, todos los, digamos, los directores generales. Y claro, todo cambió y todo cambió para mí también. Entonces, fue como que el hilo no pudo seguir, ¿no? Fíjate tú, cuando luego tenía, como te digo, grandes audiencias del programa. Pero bueno, espero que de repente un día pueda volver o que vuelvan este tipo de programas también curiosos. Y luego yo creo que me sentía cómodo porque yo soy una persona muy curiosa, me gusta mucho hablar y escuchar y no sé, y me sentía tan cómodo que era brutal, era como otro regalo. Es que era como era muy fuerte porque a mí me gustaba porque era como si estuviera yo allí. ¿Me entiendes? Claro, o sea, como si estuviera una persona desde tu sofá o desde donde estuvieras, estuvieses ahí transportado. Claro, After Hours tenía esta cosa de que hablabas como con tu amigo, ¿sabes? Era como hablar con amigos y que esos amigos se desnudaran metafóricamente contigo y te contaran sus historias, ¿no? Y esa es la magia que tenía After Hours, eso de After Hours. Rafa, ¿qué es lo que tú echas en falta en televisión ahora mismo? Pues un poco, pues mira, esto que estamos hablando, no quiero tampoco ser como muy happy espiritual y este rollo de la verdad. Y yo creo que televisión hay de todo, pero falta verdad, falta programas. Ya se hace televisión pensando en hacer televisión, es decir, esto es muy, muy complicado de explicar. Cuando hay gente que trabaja en la tele quiere hacer tele y dar momentazos de tele, pero no hace falta estar pendiente de tanta tele, hay que hablar de verdad. A mí
me faltan historias, me falta la vida de la gente, me cansa, por ejemplo, mira, un ejemplo para que el oyente me pueda entender. Yo detestaba y respeto muchísimo a Bertín Osborne, pero estos programas de hablar con la gente famosa y siempre tener como cuidado en mi casa, en la tuya. Sí. Y yo decía, ¿por qué no te vas a una casa cualquiera que estén súper pasándolo mal o bien? Pero que hablemos de verdad con ellos sin tener que estar protegiendo al personaje famoso porque no quiere hablar. No, vete a una casa cualquiera de una gente humilde y que te hablen de las penurias y que te hablen de cómo follan y que te hablen de cómo les da la gana. Quiero decir, estoy cansado del postureo en la televisión, estoy cansado de que todo, no sé, falta, y creo que es fácil. Es verdad que también hacen cosas, no quiero generalizar, hacen cosas guays, pero no sé, me has captado un poco el ejemplo de mi casa, la cuya. Por favor, sí. Que yo decía, ojalá tener también un programa como esto donde yo me vaya a casa de gente normal, no necesariamente que pasa en penuria, sino que me cuente qué tal la abuela y qué tal el hijo y qué hace el hijo y qué hace la madre. No sé, esa cosa simplemente la realidad. Así de simple. O sea, fuera el cartón piedra ya, por favor, de la televisión. Eso es lo que yo también muchas veces critico a veces, ¿no? De decir, oye, la gente está cansada ya de ver lo mismo de siempre. O sea, todo esto ha pasado a la historia. O sea, sí, y fíjate que yo, por eso es una cosa que tiene de danza también, uniendo, tengo ganas de gente anónima. Por favor. Estoy cansado, y es lo que hablamos también unido a los presentadores y yo, hay gente nueva. Quiero decir, que tengo ganas de saber de gente anónima, de sus historias, no de los personajes y nos vemos los mismos personajes en todos los programas. Basta ya, es muy cansino. Siempre y luego, son los si mismos. fuera que le sacaran la chicha buena, si le entrevistáramos y le sacáramos lo de verdad, porque luego es lo que te digo, siempre tienen que estar, o el presentador no le saca de verdad lo que le tiene que sacar, no sé. O se corta, o lo corta. Sí, pero no, pues vamos a... ¿sabes? Y luego la gente también, esta gente que son conocidos, pues también apreciarían el hecho de que le hablaran más de verdad. No sé, es todo un poco... El cartón piedra ese que has dicho me ha encantado, y debemos de suavizar y de normalizar y de verbalizar con más naturalidad. Falta naturalidad en la televisión, es todo está impostado, ¿no? Ahí está. Todo está muy recargado, recargado en el sentido de que, vamos, como si te lo intentan meter todo con calzador y luego, ¿sabes? La gente que conocemos el medio y que hemos visto de todo, decimos, pero por favor, si me estás vendiendo lo mismo 30.000 veces, es que es verdad, o sea, le dan la vuelta al calcetín y dices, tío, o sea, por favor, rómpete un poco más el seso, tú, rómpete un poco más la cabeza y dime, oye, cambio de tuerca, o sea, la gente está cansada, yo estoy, sinceramente, también lo que tú decías, un poco de, joder, de realidad, de personajes como yo, como cualquier persona que esté en la calle y que te explique pues las cosas que le pasan y ya está. Es que la naturalidad, tú lo has dicho bien ahora, el vender cosas que no son, y el espectador no es tonto. El espectador no es estúpido. Y si le diéramos de verdad al espectador cosas de verdad, todo iría mejor. Pero bueno... Mira, Rafa, y una de las cosas que estamos ahora tratando en este programa con una colaboradora nuestra es el fenómeno Twitch. El fenómeno Twitch está subiendo de una forma espectacular porque la gente, o sea, está viendo gente que le está hablando de cosas que le interesan directamente. Y mucha gente, digo Twitch o digo otra plataforma, pero están viendo que a personajes o gente que, bueno, a lo mejor es conocida, pero en mundo redes, está haciendo programas de televisión a través de estas plataformas en las que tú puedes interactuar directamente con esta gente. Y te están hablando, pues, oye, que cómo es tu casa, que cómo estás viviendo la ruptura de tu amigo, y te están explicando, pues, cosillas de la vida. Pero fíjate que se explica de otra manera más natural. Tendemos a que cuando uno está en televisión, en la entrevista, pero también, repito, es depende del entrevistador,
de la situación, tendemos a parecer que lo contamos de una forma como por encima. O yo no sé si te pasa, y esto también no tiene mucho que ver, pero también, no sé, por ejemplo, hay programas donde de repente estás como espectador en casa y le dices, ¿por qué no le preguntas por esto? Y yo como espectador estoy deseando, dicen, pero ¿por qué no le preguntas esto? Que lo tienes delante y le estás hablando de otra cosa. Y que la gente quiere, y no lo entiendo, y que no lo entiendo, o sea, y luego en Twitch y todo este tipo de historias, ve a este tipo de personajes, los ves más natural y más de verdad. Pero, señores, si tenemos esta plataforma tan grande como la televisión, ¿por qué no usarla bien? Pero bueno, repito, hay ocasiones que sí se hacen, pero son muy pocas, o sea, y gente muy válida es muy poca. Por eso yo, no sé si te pasará a ti, yo adoro a gente como Mercedes Milá, que cuando esas entrevistas de aquella época en televisión española... Es que eso no se ha visto nunca más, tío. No, esa mujer, el otro día lo estaba viendo yo y digo que ya todo el mundo sabe la nueva generación, ¿no? Pero si uno se quiere interesar de cuándo esa mujer, te pongo el ejemplo de ella, como hay muchos más, pero esta mujer es una diosa. Es una diosa. De como esta mujer en televisión española se plantaba y le miraba a uno y te metía y lo fulminaba. Claro, pero era la verdad. ¿Sabes lo que te digo? Y te voy a decir otra cosa. Ella propone, porque yo lo sé, propone un programa de estas características y no interesa. Claro, no lo entiendo por qué. Es que es muy fuerte. Es que es muy fuerte. Y luego hace programas que dices, hostia, que a ella le gustan y los relegan a altas horas de la madrugada. Que dices, por favor... Pero, o sea, ¿qué está pasando? ¿Se está vendiendo más? No voy a decir programas, pero sí que está vendiendo más las infidelidades. Ya me entiendes tú, ¿no? O sea, todo esto que no... Joder, un programa que digas, ostras, estoy viendo algo que me está entreteniendo y a la vez, pues, estoy aprendiendo algo. Sí. Pues un poco la Milá es el ejemplo de lo que hablábamos, ¿no? Yo creo que... Pero bueno, está hasta la televisión, pero repito, por ahí siempre hay cositas y esperemos que cambie. Y, claro, si me hablas de mi gusto, esto es lo que me encantaría a mí, ¿no? Volviendo a tu pregunta, esto es un poco lo que a mí me gustaría ver y lo que me gustaría... De hecho, yo te digo una cosa, yo últimamente estoy viendo programas, y no lo digo por nada, porque ahora está en uno y que sea mejor o peor, no. No, por favor. Yo directamente me pongo a ver un programa y a los 10 minutos dejo de verlo. Y mira que he sido un gran consumidor de televisión. Amo la televisión, tanto dentro como fuera. Y ya me pongo con el móvil o me voy a otra habitación o no puedo. O sea, es que falta, parece que nos toman el pelo de lo que hablan, de lo que comentan. A mí también me pasa lo mismo. O sea, yo he visto mucha televisión, me dedico a esto. Y la verdad es que cada vez me cuesta más analizar, porque dices, bueno, ¿esto qué es? Esto, el otro día nos llamamos, pero nos llamamos con compañeros y tal, pero estás viendo esto, pero si esto es un refrito de lo otro, no sé qué, las series, es que hasta las series, o sea, empiezas a ver alguna serie y dices, ostras, pero ¿qué está pasando? ¿Se le están acabando las ideas a la gente o qué está pasando? Sí. Pero bueno, aquí no depende de nosotros, no. Sino depende de productoras, de canales y que usen su I+D, nunca mejor dicho, mejor y que usen la parte creativa y que se arriesguen también, ¿no? O sea, sí. Oye, y otra de las cosas en que Rafa Méndez, para acabar, es un crack, es en el mundo del espectáculo y el mundo de la danza, como no. Y uno de los espectáculos que a mí me atrapó y que precisamente trata un poco de eso, de lo que estábamos hablando, de ser real uno mismo, fue Los 7 de Rafa Méndez. Me llamo Rafael Tomás Méndez Ramos. Para muchos, Rafa Méndez. Esta noche vengo a hablar de 7 vidas, 7 historias. Se podrán emocionar, llorar, podrán sentir incluso hasta vergüenza ajena. Pero ¿saben una cosa? No se van a quedar indiferentes. Bueno, un súper espectáculo, Rafa.
Pues sí, la verdad que qué maravilla de entrevistas me han sofrido a vista. Mira, esto de lo que hablaba. Y de los 7 es de lo que hablaba. Es que sí, por eso lo tenía claro, preparado. Al final yo suelo hacer menos es más, con poca gente, con gente de verdad, con gente que contara qué sus historias. espectáculo, por favor. Qué, ¡buah! Sí, maravilloso. ¡Buah! Y aún hoy lo recuerdo, incluso tengo siempre contacto con los chicos y hay un recuerdo muy bonito de eso y eso ha sido los 7 de Rafa Méndez. Buah, es que, mira. ¡Labor! Y ahora yo estaría sentado en la butaca donde ahora está mi hijo. 7 historias que te atrapaban, te hacían vibrar, te hacían sentir, llorar. Yo creo que, es que me acuerdo y me emociono. Pues sí, fue muy bonito y eso es lo que falta para compartir y para conectar con los demás. Tenemos que ser de verdad, si no nada funciona y eso es digamos, todo lo que yo, por eso te agradezco que has hecho un balance de todo. Sí. Has colocado mi vida profesional de una manera, incluso personal, gráfica bastante bien y lo has hecho así. Entonces, bueno, así es mi trabajo. Es un poco, pues eso, ¿no? Acabar un poco, pues, con la realidad, ¿no? Con que después de todo lo que hemos visto, ¿no? Rafa Méndez ha sido y es un artista de pies a cabeza que ha vivido un montón de cosas y que yo creo que, vamos, que a través de The Dancer también vamos a ver pues esta personalidad que ha evolucionado, como has dicho antes, ¿no? Durante todas estas épocas, ¿no? Que ha vivido un montón y de experiencias buenas, malas, que al fin y al cabo es un poco eso, ¿no? Nos vamos formando a nuestra personalidad a base de esto, ¿no? De esos granitos de arena que uno es más bonito que otro y que a poco pues vamos montando y vamos haciendo pues nuestra vida, ¿no? Así es. Justamente no puedo decir nada más, no añado nada más. Oye, Rafa, ha sido un placer tenerte hoy aquí con nosotros, ya lo sabes. No, el placer es siempre mío por entrevistar también, por ser también tan de verdad, nunca mejor dicho. Hombre, no. Por el cariño que me tiene es mutuo y les deseo lo mejor y un beso enorme a todos los oyentes de tu programa. Un abrazo grande, Rafa Méndez. Te seguiremos grande. La pista, como siempre. Nos vemos en The Dancer. Chao.